Hola, estamos en Punto Crítico, programa de televisión de la Unidad de Medios de Comunicación de la Universidad Nacional de Colombia, y yo soy Carlos Alberto Patiño Villa, profesor titular. La vida continúa en medio de esta pandemia y se han venido transformando las instituciones, la vida política, la economía, y específicamente en Colombia hemos tenido en las últimas semanas, en los últimos 2 meses, una transformación política de fondo muy importante, que es la creación de una región metropolitana en el centro del país que abarca la ciudad de Bogotá y a una gran parte de los municipios que están alrededor de esta gran ciudad. Para entender qué significa esto, para entender qué implicación tiene el gobierno del país, en el gobierno de lo que en general podríamos llamar el gobierno de lo urbano, para entender qué son esas transformaciones en términos institucionales, políticos e incluso económicos, vamos a conversar con un experto en problemas metropolitanos, quien es Sergio Bustamante. Sergio Bustamante es economista de la Universidad de Antioquia, tiene estudios en planificación regional y administración del territorio y en desarrollo regional y urbano. Fue director del área metropolitana del Valle de Aburrá, fue vicepresidente de la ANDI y también fue director del Instituto de Estudios Metropolitanos y Regionales de la Universidad Pontificia Bolivariana. Economista Bustamante, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Buenos días, gracias por la invitación. Quiero iniciar con una pregunta, pues, que es bien importante. En el país se han venido creando una serie de áreas metropolitanas, de las cuales quizás, de hecho, la Misión de Ciudades hace unos años hablaba de que hay unas áreas metropolitanas de facto, pero solo unas cuantas que están, digamos, reglamentadas o estructuradas jurídicamente. Una área metropolitana con base en el Valle de Aburrá, otra con base en Barranquilla, otra con base en Valledupar. Sin embargo, hasta ahora pareciera ser que pues, la más antigua y la mejor estructurada es la del Valle de Aburrá, que ya desde 1983 tenía una consolidación como área metropolitana, y ahora hemos visto un resurgimiento a lo largo de los últimos 20 años del debate de lo metropolitano y de los niveles intermedios. Quiero arrancar con una pregunta básica. ¿Qué es un área metropolitana? Bueno, uno de los fenómenos territoriales más importantes de la época contemporánea es el de la concentración o la aglomeración urbana. Las áreas metropolitanas son justamente la respuesta institucional que se encontró en todo el mundo para afrontar este complejo fenómeno. Entonces, digamos que las áreas metropolitanas responden al fenómeno de la conurbación, que consiste en que un centro se expande e invade progresivamente su periferia, generando una mancha urbana que involucra a varios municipios. Entonces, las áreas metropolitanas fueron la respuesta institucional para encarar ese fenómeno. Como tú bien decías, en Colombia el DNP, a través de un estudio que se llamó la Misión de las Ciudades, encontró 16 áreas o 18 áreas metropolitanas de hecho, de facto, pero institucionalmente solo están organizadas unas 6. Si uno mira esto en retrospectiva, el balance que dejan estas instituciones, que ya tienen cerca de 40 años de existencia, es bastante decepcionante. En ese contexto, digamos, una problemática que habría que abordar es, ¿las áreas metropolitanas implican una modificación del urbano o lo urbano sigue atrapado en lo municipal? Las áreas metropolitanas son un mecanismo para gestionar de manera más adecuada el desarrollo urbano, pero en un país como Colombia, en donde existe una suerte de municipalismo exacerbado, han sido justamente los municipios y una malentendida autonomía municipal el principal obstáculo que han enfrentado estas instituciones para encarar de manera adecuada la gestión del desarrollo metropolitano. ¿Por qué habla usted de una mala entendida autonomía municipal en ese contexto? Porque los operadores políticos de las entidades territoriales consideran que sus responsabilidades se circunscriben única y exclusivamente hacia el interior del contenedor político administrativo respectivo. Es decir, solo miran de los límites hacia adentro, viven una suerte de ensimismamiento que les impide analizar adecuadamente el entorno. Y cuando se dan fenómenos
como el de las aglomeraciones que desbordan los contenedores político-administrativos, esa mirada introvertida, esa especie de autismo municipalista impide entender la dinámica del fenómeno de la metropolización. ¿Esta dinámica de la metropolización supondría superar los límites de decisión municipal, los límites de gobierno municipal? Pero por supuesto, porque la mayoría de los fenómenos que se generan en las aglomeraciones urbanas de naturaleza supramunicipal no solamente exceden las capacidades municipales, sino que desbordan los contenedores político-administrativos e impiden una gestión adecuada de estos problemas. Si uno hace una lista de los fenómenos que se originan en la aglomeración urbana o en la metropolización, es claro que ninguno de ellos tiene una solución municipal. Se lo pregunto porque en el diseño que existe hasta ahora de las áreas metropolitanas, los directores de las áreas metropolitanas primero son propuestos por alcaldes, casi siempre por el alcalde de la ciudad núcleo de esa área metropolitana, fundamentalmente como directores de esas áreas metropolitanas, en realidad carecen de atributos necesarios para generar, digamos, modelos de ordenamiento y están, digamos, de alguna manera limitados a consensos que pueden funcionar o no. En la legislación metropolitana vigente, los directores de las áreas los nombran las juntas metropolitanas de una terna que presenta el alcalde del municipio principal, que en la norma anterior se llamaba el municipio núcleo. O sea que, como normalmente esas ternas son de uno, quien pone el director del área metropolitana es el alcalde del municipio más importante, del municipio que justamente genera el fenómeno de la aglomeración. El problema es que estos cargos entran en un proceso de negociación política y la mayoría de las veces llegan a ellos personas que no tienen las competencias adecuadas, es decir, no tienen ni la formación ni la experiencia que se requiere para encarar una gestión tan compleja como la que se genera en el fenómeno de la lo metropolitano visto así se va a convertir en una especie de instancia, el de facto, de gobierno intermedio, porque por un lado tenemos los alcaldes municipales, por otro lado tenemos a los gobernadores y por otro lado tenemos al gobierno nacional. Y en el medio de los tres aparecen las áreas metropolitanas. ¿Esto es así? Sí, sí, pero para entender esto mejor valdría la pena hacer una breve reflexión contextual. Digamos que la principal característica de la organización territorial del Estado colombiano es la de que existe un gran desorden en el nivel intermedio de gobierno, en donde proliferan figuras territoriales precarias. Eh, Colombia tiene relativamente resuelto lo que tiene que ver con el nivel nacional y con el nivel municipal. Sin embargo, el nivel intermedio no solo no tiene las capacidades que se requieren, sino que se ha visto, digamos, debilitado recientemente. En el nivel intermedio abundan figuras débiles, frágiles, que no tienen ni las competencias ni los recursos para encarar la tarea que les corresponde. La principal figura de este nivel es el departamento, pero ahí también están las áreas metropolitanas, las provincias, las regiones administrativas y de planificación, las RAP especiales, como en el caso de Bogotá, y las asociaciones de diversos tipos. Entonces, lo que ha sucedido en Colombia es que frente a la indefinición que existe en el nivel intermedio de gobierno, han venido proliferando y apareciendo una serie de figuras que tienen todas más o menos las mismas responsabilidades y cuya característica básica es que carecen de recursos ciertos. Todo esto se lo pregunto porque, pues, como usted conoce, se ha producido la creación de la región metropolitana que abarca Bogotá y los municipios de las sabanas circundantes a la ciudad. ¿Qué tanto modifica esta creación, la estructura, estos niveles intermedios de gobierno en el país y qué impacto va a tener tanto en Bogotá como en el resto de las áreas metropolitanas? Pues mira,
Por la forma en que fue, digamos, concebida y cómo se tramitó esa iniciativa, probablemente no genere ningún impacto significativo ni a corto ni a mediano plazo. Lo único claro es que esa nueva figura de la región metropolitana llega a congestionar aún más el ya muy poblado nivel intermedio de gobierno. Entonces, yo realmente creo que por lo pronto lo único que ocurrirá ahí será que tenemos una figura más en un ámbito del gobierno territorial en donde ya hay fácilmente 10, 12 figuras territoriales que yo pues no vacilaría en denominar precarias. Entonces, a mí me parece que el tema aquí es muy complejo porque es probable que en Colombia se necesiten figuras como la región metropolitana, pero lo más urgente es poner algún orden en ese desordenado y congestionado nivel de gobierno. Es decir, habría primero que tratar de reducir la entropía que hay ahí para que alguna figura de las tantas que existen pueda tener alguna posibilidad de éxito. Entonces, desde mi perspectiva, la nueva creación institucional lo que hace es congestionar aún más el ya muy saturado y congestionado e ineficiente nivel intermedio de gobierno. Tendría, eso sí, un aspecto, digamos, positivo, y es que reconoce que existe ese fenómeno de la metropolización que consiste en que el crecimiento de la mancha urbana desbordó también el contenedor administrativo que se llaman áreas metropolitanas. O sea, las áreas metropolitanas en Colombia no solamente son insuficientes y no han hecho adecuadamente la tarea, sino que ya han sido desbordadas, tanto territorial como funcionalmente, por las dinámicas de esos complejos fenómenos territoriales. El asunto es que en el caso de Colombia, donde la constitución, las leyes, el Estado en general ve municipios conurbados, lo que hay en realidad son complejas estructuras territoriales de naturaleza metropolitana y regional, fenómeno que se ha, digamos, generado, producido en muy corto tiempo, que es muy poco conocido, peor comprendido y muy mal gestionado. Visto así, no debería haber una reforma más allá de seguir abundando en áreas metropolitanas o regiones metropolitanas, sino incluso considerar la desaparición de municipios y la reconformación de áreas urbanas. Claro, eso es lo que yo quiero decir cuando afirmo que hay que reducir la entropía que hay en el nivel intermedio del gobierno. A mi juicio, Colombia no ha hecho sino aplazar la reforma territorial. La reforma territorial es, como dijo felizmente un constituyente del 91, es la asignatura pendiente y a pesar de todas las leyes orgánicas y ordinarias que se han producido, el asunto sigue sin resolverse. Yo creo que Colombia tiene que reformar radicalmente el título 11 de la Constitución y no se hace agregando más figuras que están viciadas de inocuidad, que es más o menos lo que ocurre con las que hoy existen y lo que va a ocurrir con esta nueva figura, que además tiene el inconveniente de que se hizo apresuradamente y de espaldas al país. Tiene el inconveniente de que, resultado del clásico pupitrazo, desconoció la realidad urbana del país. Porque es que Colombia, que ha sido caracterizado históricamente como un país de regiones, es en realidad un país de grandes ciudades, como lo demostró el estudio del DNP, y claro, de pequeños municipios rurales. Entonces nosotros no tenemos una organización territorial estatal que responda a ese fenómeno, porque el departamento y el municipio, pero fundamentalmente el municipio, que es la base de toda la arquitectura constitucional, es todavía el mismo de la Constitución de 1886. O sea que en materia de organización territorial o de ordenamiento territorial, Colombia todavía vive más o menos en el siglo XIX, finales del siglo XIX,
o para decirlo todavía más dramáticamente, territorialmente Colombia naufraga en un anacronismo. Ese naufragio en ese anacronismo, interpretando más o menos las palabras de hace más de un año de el exalcalde de Bogotá y exconstituyente Jaime Castro, en la elección inaugural que daba la maestría de gobierno urbano en el Instituto de Urbanos de la Universidad Nacional de Colombia, decía algo así como que la vida política quedó atrapada en el municipalismo y a su vez el municipalismo impide cualquier reforma porque la vida política se nutre de ese mismo municipalismo. ¿Es un poco el enfoque de lo que usted está diciendo? Pues podría ser, pero mire, el señor Castro curiosamente fue uno de los responsables de que en la Asamblea Constituyente del 91 no se pudiera abordar adecuadamente esta cuestión de cuenta precisamente de su municipalismo. En las sesiones de esa constituyente del 91 en materia territorial habían tres tendencias. Estaban los municipalistas que él encabezaba, los departamentalistas, Juan Gómez, Carlos Guinzardi, y los regionalistas con el maestro de la costa, se me escapa el famosísimo maestro Falsborda, Orlando Falsborda. Entonces, yo creo que la vida municipal, digamos, ha sido tratada de manera homogénea y generalizada. Y ese es uno de los grandes problemas de nuestro ordenamiento constitucional y de nuestra legislación, que es homogenizante y generalizante. Y que impide reconocer, digamos, las grandes diferencias que existen entre una dinámica urbana como la que puede haber en las 6 o 7 principales aglomeraciones que hay en el país y la que caracteriza a un municipio perdido en la Orinoquía o en el Pacífico. Entonces, yo creo que Colombia tiene que sentarse a debatir esto adecuadamente y, por supuesto, la figura municipal tiene que ser el centro de ese debate porque es aquella en la que se soporta la estructura constitucional en materia territorial. Palabras más, palabras menos, podría decirse que lo metropolitano, desde este, digamos, paradigma de lo municipal y esta falta de reformas territoriales, van convirtiéndose en figuras muy pobladas en el nivel intermedio, pero más o menos inocuas frente a las necesidades urbanas. Claro, es que eso es lo que la afirmación es fundamental que yo hago. Mire, eh, todas esas figuras que están en la mitad, desde el departamento, las áreas metropolitanas, hasta la nueva región metropolitana de Bogotá, Cundinamarca, me gustaría decir algo sobre el proceso de su creación enseguida. Todas esas figuras se caracterizan porque tienen más o menos las mismas responsabilidades y porque todas carecen de recursos. ¿Y cuáles son esas responsabilidades? Programar el desarrollo, armonizar el desarrollo, coordinar el desarrollo. Son fórmulas genéricas que no dicen nada, que no especifican nada. Entonces, todas estas figuras tratan de hacer lo mismo y son tan frágiles y tan precarias que ninguna termina siendo nada. Entonces, de ahí mi gran preocupación, porque esta nueva creación institucional probablemente va a ser más inconveniente que benéfica, en el sentido de que primero va a postergar un debate que Colombia debió haber hecho seriamente. Y en segundo lugar, porque es una solución solo para una dinámica de las 16, una dinámica urbana de las 16, de los 16 fenómenos de metropolización que han sido identificados en Colombia. Y yo por eso digo que se hizo de espaldas al país, porque tengo la seguridad de que ninguno de los que impulsó esta reforma pensó en los estudios de la misión de ciudades, ni pensó en que probablemente Medellín, Cali, Bucaramanga, Barranquilla, Cartagena requieren también arreglos de esta naturaleza. Y además, lo que aprobaron los congresistas recientemente, esa reforma constitucional casi en secreto, en el típico pues
pupitrazo, dejó tantas cosas pendientes, tantas cuestiones claves sin solución, fueron tan vagas las cosas que se acordaron, que a mi juicio todo esto va a terminar siendo un enorme desperdicio político, de poder político. Reformar la Constitución para obtener muy poco, para obtener casi nada. La profesora Jensi Contreras, en un artículo del boletín del instituto, de una publicación del instituto, hace una lista no exhaustiva de todas las cosas que quedaron pendientes. Y si a eso le agregamos todas las cuestiones que hay que resolver de aquí en adelante para que se materialice algún día la región metropolitana, pues creo que lo que estamos es frente a un arreglo institucional, como dije anteriormente, acaba de afirmar usted, profesor, viciado de inocuidad. Mire, esto me recuerda las discusiones que se dieron alrededor de la ley orgánica de ordenamiento territorial. Los constituyentes no se pusieron de acuerdo sobre este tema, entonces difirieron la solución a una ley orgánica. Le dijeron al Congreso, como nosotros no pudimos resolverlo, resuélvanlo ustedes. El Congreso, después de 20 años y 20 y tantas iniciativas de ley orgánica, aprobó una que lo que hizo fue desconocer el mandato constitucional y decirle ya no decirle al Ejecutivo que resolviera la cuestión. Entonces, hemos venido difiriendo la solución del problema y creando figuras que no responden a la naturaleza del problema. Entonces, digo que me recuerda esto de la región metropolitana, lo de la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, porque Amílcar Acosta, que fue un congresista, el senador, y que fue uno de los oponentes de una de las iniciativas y digamos, quien formuló una de las propuestas de ley orgánica de ordenamiento territorial, una de las tantas, dijo apenas se despidió la ley orgánica que está vigente, que se trataba de una ley inocua, inicua y vacua. Y creo que eso aplica bien ahora a esta nueva iniciativa o a este nuevo arreglo institucional, que insisto, deja tantas cosas sin resolver, deja tantos asuntos pendientes que lo hecho hasta ahora no es nada, digamos, significativo. Y es un enorme desperdicio político reformar la Constitución para hacer esto y sobre todo sin tomar en consideración que no era solamente una necesidad o un asunto de la capital y su entorno regional, sino que probablemente era un arreglo institucional que requería el país. Entonces el país tiene que pensar esto seriamente algún día. El problema es que en materia territorial nosotros seguimos viviendo en el siglo XIX. Pues muy bien, hemos llegado al final de este programa de Punto Crítico, justo con este diagnóstico último que hace el economista Bustamante de la trascendencia o la intrascendencia de esta última reforma sobre lo metropolitano. Sergio Bustamante, muchas gracias por estar con nosotros en Punto Crítico. Ok, con mucho gusto. Saludos. A ustedes les esperamos en una próxima emisión. Muy amables.